Bueno, vamos a continuar con nuestro programa académico. Continuamos con una mesa de debate de la Fundación Franco-Mexicana, Trastornos de Conducta Alimentaria, Obesidad, Síndrome Metabólico, su tratamiento y sus resistencias. Y para ello les presento al coordinador académico doctor Armando Barriguete Meléndez. Él es presidente de la Fundación Franco-Mexicana de Medicina, así como coordinador del proyecto Nutrinet Salud México. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Sí, todos en la mesa y luego vamos pasando, ¿no? ¿Nos vas a presentar? No, pero ¿sí? Venga, no sean. ¿Qué tal? Buenos días, nos da mucho gusto estar aquí. Equipo, por favor, tome asiento para que les puedan preguntar. Nosotros vamos a platicarles de algo muy interesante. Nosotros tenemos muchos años, fundamos la primera clínica de trastornos de la alimentación en el Instituto Nacional de la Nutrición, ahora Ciencias Médicas y Nutrición, en el 86, es decir, este año cumplimos 30 años de haber fundado la primera clínica en México. Por otro lado, también nosotros tenemos que ver con Ensanud, y en Ensanud nosotros coordinamos el tema de trastornos de la alimentación y trabajamos mucho validando algunos instrumentos. Ya validamos instrumentos asociados a la lexitimia, a la ansiedad, a la depresión, y hoy, bueno, nos invitó, como siempre, el doctor González, a que pudiéramos platicar sobre trastornos de la alimentación, obesidad y síndrome metabólico. Nos acompaña la doctora Tamara Sainz, quien es médico internista y endocrinóloga de la Clínica Ángeles Trastornos de la Alimentación y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También nos acompaña la maestra en nutrición Andrea González Flores, quien es la coordinadora de nutrición de la clínica, y la maestra en psicología Adriana Viladoms, quien es la coordinadora de los grupos en donde trabajamos con las mamás y donde se hace psicoterapia. Entonces vamos a platicarles un poquito sobre los trastornos de la alimentación, porque nuestro tema es la conducta alimentaria, y cuando la conducta alimentaria se atora, ¿sí? Y eso hace que uno tenga conductas que muchas veces son difíciles de manejar, identificar, que nos llevan también al tema del sobrepeso y la obesidad, no solamente al tema de la restricción. En cuanto a algunos datos de prevalencia y datos epidemiológicos, México es en México 1 de cada 3 adolescentes presenta sobrepeso y obesidad. También datos internacionales del porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad nos dicen que presentan algún tipo de trastornos de la alimentación, entre el 20 y el 30%, y de este tipo de trastornos principalmente el trastorno por atracón, ¿sí? Yo creo que uno de los temas interesantes donde ustedes o todos queremos focalizarnos es que los trastornos de la alimentación, hay una parte en donde está la parte restrictiva, ¿sí? En donde vemos que el peso se va para abajo. Hay otra parte en donde se puede ir un poco para arriba, que puede ser en los trastornos tipo bulimia, pero en el trastorno tipo trastorno por atracón se va hasta el otro lado, y el tema de sobrepeso y obesidad es muy frecuente. Entonces, sí sugerimos, hay un cuestionario validado que es con el que utilizamos en Ensanud, que nos puede decir si son factores, su conducta tiene factores de riesgo hacia la conducta restrictiva, la conducta purgativa o la conducta de pérdida de control, en donde pensaríamos que se trata de un trastorno del tipo del trastorno por atracón, lo que conocíamos antes como comedores compulsivos. Utilizando este mismo cuestionario, en el 2008 se hizo un estudio en escolares, y en donde se encontró que el 10% de los adolescentes tienen algún tipo de conducta de riesgo. Los estados que presentaban mayor prevalencia asociado a trastornos de la alimentación fueron Colima, Campeche y Chihuahua. Y ustedes pueden ver, el anaranjado es primaria y el verde secundaria.
cómo un porcentaje alto de estudiantes padecían conducta de riesgo a trastornos por alimentación y en particular la de perder el control al comer. Es decir, es que esta conducta puede estar atrás o puede ser una conducta de riesgo o una conducta que nos hable que existe un trastorno emocional y la manera que están teniendo nuestros estudiantes de querer manejar la parte emocional puede ser un trastorno de la alimentación. Vemos que el tema de vómito inducido es mucho menor. En la pérdida de control veíamos 6.1 en primaria y 9.8 en secundaria. Vómito inducido 0.7 en primaria y 0.6 en secundaria. Medidas compensatorias, que puede ser el ejercicio de manera compulsiva, el uso de laxantes o diuréticos. Y en cuanto a prácticas restrictivas, que puede estar al origen de algún trastorno tipo anorexia o alguna de sus modalidades, en primaria son 2.9 y en secundaria 3.5. Nosotros hicimos en 2006 el primer estudio nacional con representatividad para ver las conductas de riesgo a trastornos de la alimentación y luego lo repetimos en el 2012 y vemos cómo el tema de preocupación por engordar se incrementó del 2006 al 2012, pasó de 6.9 a 11.5 en hombres, ¿sí? Es decir, casi se incrementa un 100%, que es muchísimo. Por un lado podemos decir que la gente o nuestros adolescentes, estos son adolescentes de 10 a 19 años, están más alerta del tema del peso, que puede ser positivo. En mujeres también se incrementó y pasó de 14.8 a 19.75, ¿sí? Es un incremento importante. Y en las mujeres de 19 años llegó al 25%. Aquí lo podemos ver. Cuando hablamos, ¿sí?, de si has comido más o demasiado y has tenido atascones, vemos también cómo pasó en el 2006, se observó que fue un 8.8% de niñas quien describían como positivo de 2 veces o más de 2 veces por semana en los últimos 3 meses, pasó de 8.8 a 11.9, es decir, se incrementó también el tema de atracón, y en niñas también pasó de 9.4 a 11.6, es decir, sí hay incremento del 2006 al 2012. Como en todo esto, el incremento puede ser que la gente esté más atenta y lo describa, o puede ser un incremento real, pero de todos modos vemos que son datos importantes porque es un porcentaje grande que describen de nuestros niños que comen mucho en muy poquito tiempo. Y relación a haber perdido el control, aquí podemos hablar que puede ser una conducta que esté abajo de un trastorno por atracón. Vemos que también hay incremento y pasó del 2006 de un 4.5 a un 6.2 en hombres y de un 5.6 a un 6.7 en mujeres. Entonces vemos que hay incremento en todos estos indicadores de conducta en los adolescentes. Bueno, yo me quedaría hasta aquí y ¿quién seguiría? Adriana. Bueno, dice que me las eche y yo todavía, ok. Entonces, bueno, aquí son algunos datos del tema de sobrepeso y obesidad en población de 5 a 11 y en población de 12 a 19 años. Y queda claro, aunque hay cosas que van mejorando, pero que todavía la tendencia al incremento se presenta, ¿sí? Podemos ver cómo en el 99, luego en el 2006, luego en el 2012, el tema de sobrepeso en niños de 5 a 11 años ha aumentado, en el tema de obesidad igualmente, y luego de 12 a 19 vemos igualmente incremento, ¿sí? Cuando nos referimos a la población de 20 y luego de 20 a 49 años, primero en hombres y luego en mujeres, también observamos un incremento.
Quiere decir que lo que estamos haciendo, yo creo que es muy bueno hacerlo, pero todavía no tiene efectos en la población. En cuanto a mujeres, igual vemos que aunque haya disminuido un poco, sí, las tasas son muy altas, hablamos de arriba del 35% de sobrepeso, y en el tema de obesidad sí sigue el incremento, ¿no? Entonces, todas estas acciones que estamos haciendo, es importante no dejarlas de hacer, y sobre todo nuestra insistencia es que estas acciones tienen que estar asociadas sobre el tema de la conducta y poder diagnosticar o hacer el diagnóstico diferencial si nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad y con síndrome metabólico pueden también ser portadores o pueden sufrir del tema de trastornos de la alimentación. Y bueno, aquí nos queda claro a todos, sí, que el tema de sobrepeso y obesidad es un tema muy grande en la población mexicana. Bueno, buenas tardes a todos. El tema de incluir la conducta alimentaria es justamente porque necesitamos visualizar la obesidad desde todos los puntos de vista. El día de hoy les vamos a platicar un poco sobre lo que es la parte integral, desde la parte psicológica, la parte nutricional y la parte médica, e incluiremos un caso para que ustedes puedan conocer la forma en la que estamos trabajando desde el punto de vista de conducta alimentaria con un paciente justamente con obesidad. Nos queda claro a todos la complejidad de la obesidad, desde donde hay factores que interrelacionan y que, bueno, si no ponemos atención en cada uno de ellos, bueno, pues justamente es como decía el doctor Barriguete, nos quedamos cortos o los resultados no son los esperados. Como todos sabemos, es un tema que apremia y al cual tenemos que apurarnos. Justamente este simposio sobre síndrome metabólico, bueno, pues es una alerta de trabajar de manera más puntual y enfocarnos justamente a todos los factores que, como vemos en esta diapositiva, tienen que ver. Nosotros trabajamos mucho la parte emocional porque la conducta alimentaria es justamente un modelo regulador y el por qué incluir todo esto es porque la manera integral no solo de tratar al paciente, sino de la intervención que vamos a tener y la visualización que tenemos es lo que puede garantizar un resultado diferente de lo que ya hemos estado haciendo. Y nosotros partimos de que el sobrepeso y la obesidad no es un problema solamente de peso, sino de conducta. El peso es el resultado o la consecuencia de la conducta que está teniendo el paciente. Entonces, el gran reto es trabajar sobre la conducta y lograr un cambio, pero de fondo, un cambio no nada más que haga al paciente restringir, hacer dietas y saber qué tal o cual cosa le hace daño, sino realmente lograr un cambio en su estilo de vida y en sus hábitos. El por qué incluir esta parte psicológica, bueno, pues también porque hay comorbilidades implicadas que se vuelven unas limitantes importantes. Y por otro lado, los aspectos psicológicos, como yo ya decía, esta parte emocional y que tocaré algunos puntos un poquito más adelante, pueden considerarse como factores fundamentales en la etiología o como un desencadenante relevante. No solo vemos el sobrepeso y la obesidad en función de trastornos de la conducta alimentaria, pero es muy importante identificar cuando un paciente con obesidad o sobrepeso sí tiene un trastorno de este tipo. Lo cierto es que del 30 al 40% de los pacientes con obesidad tienen alguna dificultad en su conducta alimentaria. Entonces necesitamos identificarlo para poder tratarlo desde ese punto de vista. Los 3 trastornos que están involucrados y que es sobre lo que nosotros vamos a platicarles el día de hoy es el trastorno por atracón, el síndrome de comedor nocturno y algunos casos de bulimia nerviosa. Ahora, estas estadísticas se consideran hipotéticas porque no todos los pacientes ni acuden a pedir ayuda cuando deberían o como deberían, ni tampoco se identifican, incluso por parte de los profesionales de la salud, el que existe un trastorno de la conducta alimentaria.
Existen varios factores, desde que no se detectan, desde que se minimiza el problema y no hay una conciencia clara de enfermedad. Los pacientes creen que ellos pueden solos, entonces, bueno, esto hace que avance el problema y se llegue a complicaciones mayores, o simplemente hay cierta vergüenza o cierta pena para poder tratar ciertos asuntos que consideran que son vergonzosos. Como les decía, la bulimia nerviosa es uno de los trastornos en los que podemos encontrar este tema de sobrepeso u obesidad, y aquí les presentamos lo que es el ciclo clásico de la bulimia. Es decir, esto empieza desde lo que sería, por ejemplo, una baja autoestima, una vulnerabilidad. Esto, como muchos de ustedes deben saber, empieza en la adolescencia, en la pubertad, lo cual va a desencadenar pues una preocupación por la figura y el peso, lo que hace que las chicas o los chicos se pongan a dieta, empiecen a restringir, y esto genera que haya una pérdida de control al comer, es decir, atracones, y posteriormente conductas compensatorias con la idea de recuperar el peso. Muchos pacientes tienen la falsa creencia de que el vomitar va a bajar de peso, pero bueno, esto no es así, y entonces muchos de ellos llegan a pedir ayuda con nosotros con un sobrepeso o algunos ya con obesidad. El síndrome de comedor nocturno, que es cada vez más frecuente en la consulta, bueno, pues es cuando los pacientes justamente tienen un tema importante relacionado con el sueño, con el estado de ánimo, y son aquellas personas que no pueden irse a dormir si no consumen algo antes de acostarse, incluso cuando ya han cenado. Entonces, esto genera, lógicamente, un incremento calórico y hace que los pacientes suban de peso, porque aquí no hay conductas compensatorias. Y finalmente, el caso en el que nos vamos a centrar es el trastorno por atracón, que se caracteriza por justamente tener atracones. El término atracón, muchos pacientes lo toman de manera muy subjetiva, pero tiene una definición muy clara, que es cuando los pacientes comen mucho más que la mayoría de la gente en un periodo no mayor a 2 horas, lo hacen generalmente solos y les genera un gran malestar. Tampoco hay conductas compensatorias, lo cual genera que en la gran mayoría de los casos haya obesidad. Para que un paciente tenga un trastorno por atracón, bueno, tiene que ser una vez a la semana por lo menos durante 3 meses. El cómo nosotros visualizamos este componente psicopatológico en el tema de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria lo podemos visualizar así, pues la obesidad no todos los casos tienen un trastorno, como ya mencionaba, pero hay un dato importante en relación a, sobre todo, ansiedad y sensación de pérdida de control al comer, lo que genera que estos pacientes tengan subyacente un trastorno y muchas veces no lo podamos detectar. Les vamos a presentar un caso desde la parte psicológica, la parte nutricional y la parte médica. Con esa vamos a cerrar para que puedan profundizar un poquito más y se lleven ustedes esta parte relacionada al síndrome metabólico. Hemos incluido la parte también psicológica y nutricional porque, como les decía, nuestro punto central es trabajar con la conducta. Si logramos cambiar lo que el paciente hace, bueno, pues lógicamente esto tendrá un efecto directo en su peso, por supuesto en su sobrepeso u obesidad. Esta mujer tiene 30 años, es soltera, vive sola, viene con nosotros para disminuir de peso, efectivamente tiene obesidad y lo que ella quiere es eliminar los atracones, ¿sí? Tiene tantos atracones que en un solo mes puede llegar a subir hasta 6 kilos. Algunos antecedentes de importancia, pues esto viene desde que es niña, ¿sí? Y hay muy malos hábitos desde que es muy pequeña. Tiene un dato importante que presentaba asma desde los 9 años de edad y es una niña que de chiquita fue maltratada y fue abandonada por el padre. Hay una historia de violencia importante y desde jovencita existe un patrón importante de consumo de alcohol, lo cual también tiene que ver con la conducta y con la pérdida de control, porque también pierde el control al tomar. Cuando hicimos la valoración inicial, encontramos conductas de riesgo a un trastorno de la conducta alimentaria
Los principales que encontramos fue, esto es como el doctor presentó la primera parte, un miedo importante a subir de peso y una sensación de pérdida de control al comer. Es decir, de las 4 conductas de riesgo, ella presentaba 2. Había una insatisfacción corporal importante, por supuesto un tema de autoestima, por su peso y su imagen había un problema de sensitividad interpersonal y algo que es muy importante, sobre todo en los pacientes que tienen estos problemas, es la dificultad para interpretar las sensaciones corporales, sobre todo cuando hay hambre y hay saciedad. Si un paciente no identifica qué está pasando con él y con su cuerpo, pues muy difícilmente va a poder seguir las indicaciones tanto del médico como del nutriólogo. Y también una dificultad importante para discriminar señales emocionales. Si nosotros no sabemos qué está pasando con nosotros, entonces pues no vamos a poder tener control sobre lo que hacemos o sobre lo que decidimos hacer. Algunos datos muy generales también de la parte ya de psicopatología es que había una tendencia a somatizar. Recordemos que presentaba asma desde pequeñita, tenía datos importantes de hostilidad, ya mencionaba yo lo del alcohol, problemas de sueño, que por supuesto también tienen que ver con el registro del hambre, una depresión importante y datos de ansiedad. Bueno, como yo decía, diagnosticamos con un trastorno por atracón, ¿sí? Ella sí entraba entre el 30 y 40% de los pacientes con obesidad que tienen un trastorno de este tipo y encontramos que, como yo ya decía, que una parte importante son las comorbilidades que vamos a encontrar en los pacientes. En el caso de ella, nuestras limitantes fueron la depresión, un trastorno de sueño y el consumo de alcohol. ¿Qué hicimos con esta paciente? ¿Cuáles fueron las estrategias? Bueno, a corto plazo tenemos que se puede manejar la parte farmacológica, ¿sí? Para mejorar el estado de ánimo y el problema de sueño, y el manejo conductual con un abordaje cognitivo-conductual. Esto es para, en base a estrategias, empezar a buscar modificar cambios en su conducta y en sus hábitos, y a un mediano y largo plazo aspectos de psicoterapia. ¿Cómo qué cosas fueron las que hicimos? Bueno, pretendíamos modificar conductas y hábitos en base a estrategias, ¿sí? Que se fueran logrando poco a poco, solo una a la vez, para que la paciente fuera lográndolo. No quedarnos solo en deja de comer, ahora sigue tu plan de alimentación, sino abordando de otra forma e irla acompañando. Tenemos aquí algunos ejemplos de las estrategias en las que estuvimos trabajando. Estuvimos con ella alrededor de 1 año y medio. Ahorita les voy a presentar algunos de los cambios, pero algo muy importante fue buscar romper la conexión entre la emoción y el atracón, es decir, detectar cuáles eran los disparadores del atracón para justamente interrumpirlos y trabajar con ello. Empezamos a crear una estructura no solo en su alimentación, sino en su plan de vida, y lograr que tuviera un entorno más seguro, más confiable para ella, para que así pudiera lograr cumplir con lo que se estaba pretendiendo. Con todo esto logramos una disminución en cuanto a frecuencia y la cantidad de atracones. Trabajamos también en la parte, digamos, psicológica, su autoestima, esto en la parte psicoterapéutica, como les decía, a mediano y largo plazo, ciertos elementos de culpa importantes que tenía y que eso generaba que ella pues comiera un poco más, la insatisfacción corporal, ¿sí? El tema de violencia y el tema laboral. Al ser ella extranjera y vivir sola, bueno, pues se encontraba con dificultades que le eran difícil de manejar. Se trabajó 1 vez por semana, ¿sí? Algo interesante fue que tuvimos que echar mano de estrategias de higiene de sueño porque encontramos que había efectos secundarios por los medicamentos, entonces ella prefería no tomar tanto medicamento, lo cual pues era una limitante importante y nos hizo tomar estrategias diferentes. Y les traje aquí 2 cuadros simplemente para mostrar los cambios a 6 meses y a 1 año y medio en cuanto a todo lo que íbamos trabajando.
Como vemos aquí, la insatisfacción corporal disminuyó a los 6 meses, ¿sí? Y continuó al año y medio. Algo importante, la dificultad para discriminar señales emocionales, curiosamente esto se incrementó a los 6 meses. Al empezar a trabajar, bueno, pues ella estaba confundida y no identificaba bien, pero al año y medio logramos ver que ella podía perfectamente conocer qué estaba pasando con su cuerpo y discriminarlo, que ese era el reto principal. La expresión también de lo que estaba sucediendo con ella también disminuyó, así como, bueno, los datos de depresión, al encontrarnos con la limitante que no podía tomar medicamentos por los efectos, a los 6 meses vimos que los datos de depresión simplemente no disminuyeron, al contrario, se incrementaron, pero posteriormente a través del trabajo de la psicoterapia pudo controlarse, así como la ansiedad, lo cual nos permitía que ella pudiera seguir su plan de alimentación de manera más puntual. Se trabajó mucho para que el consumo de alcohol disminuyera, porque como les comentaba yo, era una limitante importante, no solo en términos de control, sino también pues de calorías, y el tema de somatización también lo tuvimos bajo control. Finalmente, vimos que no solo hay comorbilidades que se vuelven limitantes, sino que nos encontramos con otras limitantes que suceden con los pacientes con obesidad y con un trastorno de la conducta alimentaria, que es pues qué tan motivado está o en qué estado motivacional está. Si el paciente no reconoce que tiene un problema, pues es mucho más difícil irlo acompañando en el proceso. El estado de ánimo, la depresión, se volvió una limitante justamente, así como que llegaba a presentar apnea del sueño. Esto lo tratará Tamara a más detalle, ¿sí? El consumo de alcohol y la economía. También la economía fue importante porque ella suspendió durante 6 meses el tratamiento porque no podía pagarlo. Entonces, como vemos, es una visión que tratamos de que sea integral, pero no solo es buscar lograr cambios, sino también lidiar con los limitantes al tratamiento. Andrea Flores va a platicarles de esta misma paciente de la parte nutricional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primero me gustaría platicarles un poquito de los objetivos en relación al tratamiento nutricional con este tipo de pacientes. Y son 3 objetivos principales, de los cuales uno de ellos es restablecer el estado de nutrición, y esto es restaurar o estabilizar el peso corporal y sobre todo reconocer las señales de hambre y saciedad que en un inicio, por toda esta cuestión emocional que Adriana ya les hizo favor de explicarles, están mezcladas, confusas y no permite una identificación adecuada. Como segundo objetivo es reestructurar la conducta alimentaria, que va mucho más allá de solo los fines nutricionales, sino también la relación que tiene la persona con el alimento, con la comida. Y reeducar para una correcta alimentación tanto al paciente como a la familia. ¿Por qué? Porque hemos observado que pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, no nada más es el paciente en el que hay algún problema en la conducta alimentaria, sino también en la familia o en la pareja, ¿no? Entonces es importante también trabajar con su entorno, en los casos en los que se permite hacerlo, claro. Entonces, como estrategias nutricionales tenemos la educación en nutrición, obviamente enfocándonos en el plato del bien comer, pero sobre todo trabajar con los mitos y creencias en torno a ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente con un trastorno de alimentación, pero sobre todo con una obesidad, con un sobrepeso o una obesidad, es un paciente que ya pasó por todas las dietas habidas y por haber, ¿no? Entonces trae unas creencias inadecuadas en torno a los alimentos que hay que quitar, alimentos que hay que omitir por completo o simplemente ni siquiera voltear a verlos. En cuanto a otra estrategia, tenemos el monitoreo. El monitoreo nos permite identificar qué alimentos son los desencadenantes para la compulsión, qué situaciones desencadenan una compulsión, la frecuencia del atracón, qué alimentos son los que se ingieren y en qué cantidades en el momento del atracón, y qué emociones, pensamientos y sensaciones y actividades suceden en torno a este momento del atracón. También nos ayudan al establecimiento de metas, a poder identificar estos mitos y a
observar si hay alguna resistencia en cuanto a la realización del plan de alimentación. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de un monitoreo, es un monitoreo inicial con el paciente para ir poco a poco adentrándonos en su conducta alimentaria. Otra estrategia es trabajar con el hambre y saciedad, que podamos identificar cuándo tenemos hambre, cuándo estoy satisfecho, cuándo es sed y no es hambre, ¿no? Que también solemos confundirlo. Y lo que hacemos en este caso es, en un principio, se le da un plan de alimentación al paciente de acuerdo a sus necesidades calóricas, y se busca ir entrenando poco a poco por medio de horarios y estructura a la recuperación de estas señales que se encuentran confusas. También otra estrategia que nos ayuda mucho es planear qué eventos tiene el paciente o va a tener en las próximas semanas. Esto le da mucha seguridad al paciente. Si el paciente sabe que tiene un cumpleaños o sabe que tiene una reunión, qué es lo que puede hacer, qué alimentos son los que puede comer para que no deje de hacer su plan de alimentación y no deje de seguir las indicaciones. Otra parte importante es la variedad en la alimentación, porque esto evita la presencia de atracones y, por lo tanto, en algunos casos purga, y nos ayuda a que el paciente salga de su zona de confort. Esto es que el paciente pueda aprender a que puede comer en todos lados mientras cumpla con los requerimientos necesarios. Entonces, como últimas estrategias tenemos el establecimiento de horarios de alimentos, así como el establecimiento de ejercicio y el consumo de agua. Todo se pone en alarmas, ya sea con un reloj o con el celular, que muchas veces esta herramienta, ahora que todos somos muy electrónicos, nos ayuda mucho en este tipo de pacientes, y sobre todo explicarles la importancia de llevar una alimentación ordenada. Igual no es la ideal, pero es ordenada, lo cual es importante. Y sobre todo enseñarle al paciente a cumplir de 5 a 6 comidas al día, y incluidas en el plan de alimentación. Entonces, en cuanto al plan de alimentación, se calcula su requerimiento de energía normalmente o entre el 100% de su requerimiento de energía o el 120%. En el caso de esta paciente lo hicimos al 120%. ¿Por qué? Porque nos ayudaba, sí comía un poquito más, y esto ayudaba a contrarrestar el consumo de alimentos que ella estaba acostumbrada a consumir en los momentos de atracón. Entonces, por una parte estábamos trabajando la conducta, pero por otra parte estábamos trabajando también la alimentación, ¿no? Y en cuanto a los atracones, cuando se trata con un paciente con trastorno de la conducta alimentaria que presenta atracones, no puedo poner al paciente a dieta, ¿no? Sabemos, y nos los han dicho muchas veces, que para que un paciente disminuya de peso tengo que quitar calorías de su alimentación, ¿cierto? Entonces, en este caso no quitamos ninguna caloría de su alimentación para evitar que el paciente presente atracones. Si yo le doy un plan de alimentación restrictivo, yo estoy provocando los atracones de entrada, ¿no? Entonces, es bien importante que calculemos más o menos el 120% de su requerimiento para que ayudemos al paciente en esta parte, ¿no? Y obviamente todos los alimentos de dietas, que sea light, sin azúcar, ¿no? Toda esta parte normalmente se mantienen como en una lista, no de alimentos prohibidos, pero sí de alimentos que es muy bajo su consumo o nulo su consumo, ¿no? Se alienta más al paciente a buscar alimentos de origen más natural, ¿no? Alimentos con pocas preparaciones, alimentos que no tengan muchos condimentos, alimentos que no estén adicionados con azúcares extras, ¿no? Sino simplemente que el paciente vaya aprendiendo a disfrutar el sabor de cada alimento. Y en cuanto al tipo de alimentos, obviamente sabemos que cuando estamos a dieta muchas veces nos dicen las verduras libres. ¿Han escuchado eso? Sí. Las verduras libres, y podemos comer casi 2 kilos de verdura a la hora de la comida y nos llenamos de eso, ¿no? En este caso también se limita. ¿Por qué? Porque todo se limita de acuerdo a las indicaciones del plato del bien comer, para darle una pauta y una estructura al paciente. Entonces, es bien importante que nosotros recordemos que el objetivo es la salud, no un peso como tal. No cada semana tiene que bajar, cada semana tiene que lograr tanto, cada semana tenemos que llegar a este objetivo. Su objetivo es la salud y es en lo que estamos trabajando. Entonces, continuando un poquito con el caso que inició Adriana, en un inicio esta paciente hacía 3 comidas, de las cuales tenía un consumo aproximado de 2.600 calorías por día, que equivalía al 112% de su requerimiento de energía, ¿no? Esto obviamente sin tomar en cuenta los alimentos consumidos en los momentos de atracón. ¿Por qué? Porque ella ni siquiera lograba identificar cuánta cantidad de lo que consumía en un inicio. Poco a poco, a lo largo de la consulta, fue identificando qué cantidad y qué tipos de alimentos consumía.
Tenía una distribución alta de hidratos de carbono, bajo consumo de proteínas y lípidos. O sea, prácticamente tenía un consumo elevado de chocolates y de frituras y de carbohidratos en general. Consumía 1 litro de té, no tomaba agua simple, ¿no? Y tomaba de 3 a 5 copas de alcohol por día. Tenía atracones 5 veces a la semana y en ocasiones escupía la comida. En un inicio su actividad física eran únicamente entre 10 y 20 minutos de yoga 2 veces a la semana, y esto ella lo utilizaba en los momentos en los que verdaderamente estaba muy ansiosa y no sabía qué hacer con eso. Hacía 1, 2 o 3 posiciones de yoga que le habían enseñado alguna vez y eso decía que la calmaba, pero en sí un ejercicio o una actividad física constante no la tenía. Después de todas las estrategias y el tratamiento, al final estamos hablando que con nosotros esta paciente estuvo aproximadamente 3 años. Al final la paciente logró ser activa en cuanto a la actividad física. Hacía una clase de cardio y pesas 2 a 3 veces por semana de 60 minutos, de 60 a 90 minutos, y 40 minutos en bicicleta como su medio de transporte. Ella se movía en ecobici, ¿no? Entonces eran 20 minutos de casa al trabajo de ida y 20 de regreso. Entonces, en cuanto a su composición corporal, si nosotros vemos, inició con un peso de 82 kilogramos, más o menos era un 30.8 de índice de masa corporal y un porcentaje de 43.8 de masa grasa. A los 6 meses este porcentaje de grasa había disminuido al 38%, pero su peso corporal no había bajado mucho. A los 2 años prácticamente estábamos en las mismas condiciones. Y a los 3 años logramos que la paciente llegara a los 73 kilogramos de peso con un porcentaje de 30%. De estar en un rango de índice de masa corporal de obesidad, logramos a un sobrepeso. Se trabajó prácticamente 3 años con la paciente, que en el momento de que ella, por cuestiones económicas, tuvo que disminuir el número de consultas, simplemente se espaciaron, pero no se quitaron las consultas y no se detuvo el tratamiento. Y actualmente, en cuanto a su alimentación, lograba el 97% de su requerimiento, tomaba 2 litros de agua simple al día. El alcohol era de manera ocasional estamos hablando cada 6 meses, cada 4 o 6 meses, cuando había un evento que realmente lo ameritaba, como ella decía. 1 taza de café al día por las mañanas y 1 taza de té por las tardes, que era un té que le ayudaba a relajarse, un té de lavanda, simplemente con un poco de miel. Y en cuanto a los atracones, ella refiere haber aprendido que teniendo una alimentación variada, ¿no?, comer de forma adecuada y dormir el tiempo que es necesario, le ayudaba a no presentar atracones. Negó el uso de cualquier conducta restrictiva o purgativa y prácticamente desde la parte nutricional es eso. Vamos a continuar con la parte de la evaluación médica, que finalmente aquí la mayor parte del auditorio creo que son médicos y nutriólogos, y tal vez es lo que pueda ser un poquito más de interés. Aquí les presento la lista de comorbilidades, que por supuesto ni la voy a leer ni la vamos a repasar, pero sería una falta si no la pusiera en este simposio, esta lista, ¿no?, que hemos estado viendo a lo largo del Congreso. Entonces, parte de la evaluación médica que hacemos tiene que ser una evaluación psiquiátrica y además la parte endocrinológica. En cuanto a la evaluación psiquiátrica, ¿por qué es importante? Ahorita, como ya vimos, en este caso una paciente tenía depresión. Si eso no se identifica ni se trata, jamás vamos a lograr un buen apego con el paciente, ni tanto en la parte médica como en la parte nutricional. Entonces, parte de las consideraciones importantes, uno es si el paciente está cursando con depresión o con ansiedad. La ansiedad puede ser el disparador, ya sea que tenga un trastorno por atracón o que no lo tenga. Simplemente el hecho de presentar ansiedad puede ser que esa persona esté comiendo por la ansiedad. Y también con la elección del medicamento. Hay medicamentos que sabemos que se asocian con un incremento del peso, entonces de ser posible tienen que evitarse. Si ya los está tomando por alguna indicación médica, bueno, tratar de hacer el cambio, y si no, simplemente considerar que esto en alguna medida nos puede obstaculizar un poco la disminución del peso. Todos estos medicamentos que se asocian con un cierto grado de aumento de peso, por supuesto ninguno de ellos lleva a obesidad, es decir, ninguno de estos va a ser la causa del origen del mal del paciente, que es la obesidad.
y eso hay que explicárselo al paciente. Entonces, parte de lo que hacemos en la clínica con esta evaluación inicial, que estoy segura es parte de lo que ustedes hacen dentro de los laboratorios de rutina, solo quiero enfocarme un poquito más en la evaluación que hacemos endocrinológica. Aquí les pongo la curva de tolerancia a la glucosa, ¿no? Y agrego aquí la curva de insulina. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo estaban los laboratorios de esta paciente. Si yo clínicamente ya tengo datos de resistencia a la insulina, esto es con la principal manifestación que es la acantosis, entonces puedo pedir una curva de insulina. Porque cuando tengo una paciente o un paciente muy joven, como en este caso que tiene 30 años, es muy probable que al hacerle la curva no tenga los criterios de prediabetes o de intolerancia a carbohidratos, ¿no? Entonces, si yo veo que mi paciente a lo mejor no va a cumplir ese criterio, una es para tratar de convencerlo de que realmente no está tan sano como él cree, y la otra es para decidir qué medidas de tratamiento vamos a iniciar. Entonces, puedo pedir la curva de insulina, si lo pido es junto con la de la glucosa y tiene que ser de 3 horas, no como las 2 horas habituales de solamente la glucosa. El perfil tiroideo, un paciente con hipotiroidismo puede subir de peso solo 2-3 kilos máximo. Entonces, es un mito que tiene el paciente de seguramente tengo 20-30 kilos arriba porque la tiroides no me funciona bien, ¿no? Entonces, cuando el paciente le damos la sustitución tiroidea, baja de peso, el mayor peso que tiene es por retención de líquidos, eso lo elimina, baja sus 2-3 kilos respectivos y se sigue quedando con los otros 17 kilos arriba, ¿no? Finalmente, lo pedimos o el paciente la mayoría de las veces ya llega con él porque él tiene la idea de que ahí es donde está su mal. Entonces, también está justificado pedirlo para por lo menos corroborarle a él que ahí no está su mal. Su problema es la alimentación. Ay, perdón. Pedimos también dentro del perfil hepático, si está alterado, pues bueno, parte de la evaluación médica tenemos que pedir un perfil de hepatitis viral crónico para descartar que esa sea la razón, y el ultrasonido hepático que pedimos también en este caso en esta paciente. Porque como vimos en estas presentaciones, el hígado graso está siendo muy frecuente y yo creo que la razón por la que no lo estamos diagnosticando es porque no estamos pidiendo el estudio. Y es una forma de hacer una evaluación más extensa en lo que consideramos un paciente, un obeso sano, ¿no? Lo estamos considerando sano, a lo mejor porque nos está faltando hacer más estudios exhaustivos y entonces nos daremos cuenta que no está tan sano. Quiero hacer un poquito de hincapié, ya vimos ahorita mucho todo lo que es la regulación de la insulina y la glucosa, pero solamente por ahorita que escuché en la mañana algunos comentarios sobre el manejo de la resistencia a la insulina y las metas. Quisiera ahondar un poquito en esto. La resistencia hepática a la insulina va a ser como la primera manifestación que voy a tener de la resistencia a la insulina. La primera alteración en el metabolismo de glucosa que yo puedo identificar es por la resistencia hepática, y esto está dado por la glucosa postprandial. Es decir, cuando yo hago la curva, mi valor a las 2 horas es ahí donde voy a tener reflejado mi primer daño en la alteración del manejo de la glucosa. Y está la resistencia periférica, que es principalmente por el músculo, y cuando esto ya llega a cierto grado de alteración es cuando voy a tener mi glucosa alterada de ayuno. ¿Por qué enfatizo esto? Podemos ver muchos pacientes que tienen la glucosa de ayuno alrededor de entre 90 y 100, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene 95, el paciente la ve dentro del rango, dice no hay ningún problema, puede ir con algún médico que le dice no se preocupe, no es para tanto, no, pues salió dentro del rango, no pasa nada. Si yo a ese paciente le pido una curva, es probable que su valor a las 2 horas ya esté alto, por lo menos para hacer el diagnóstico de prediabetes. Entonces, lo primero que va a tener el paciente es elevación de su glucosa postprandial, que en este caso sería las 2 horas de la curva. Conforme la enfermedad va avanzando, se va perdiendo el control de esa glucosa y entonces el paciente va a presentar la elevación de la glucosa en ayuno. Es por eso que para hacer el escrutinio más exhaustivo se sugiere utilizar la curva y no esperarnos a que el paciente tenga su glucosa de ayuno elevada alrededor de 200 para hacer el diagnóstico de diabetes, por ejemplo.
Entonces, a lo largo de toda esta plática, lo que hemos estado viendo del concepto del síndrome metabólico, resistencia a la insulina, yo planteo, ¿no?, por lo menos en cuestión personal, si es un concepto útil o es una herramienta clínica simplemente para decir, bueno, ya juntó 3 de mis 5 criterios, entonces tiene síndrome metabólico y entonces su riesgo cardiovascular es muy alto. Ahí me parece que tenemos que irnos más con la idea del concepto, que esto está empezando en forma más temprana y que tenemos la capacidad de poder identificarlo en forma aún más temprana si lo buscamos. Entonces, continuando con nuestro caso clínico, la paciente tenía antecedentes familiares de obesidad, de diabetes y cardiopatía isquémica prematura en su padre. Tenía periodos de amenorrea de hasta 8 meses en los últimos 7 años y su alimentación, como ya nos comentaban, había sido muy abundante desde pequeña, además del consumo de alcohol. Le habían diagnosticado hipertensión a la edad de 27 años, recordemos la paciente tiene 30, y no había iniciado ningún tratamiento farmacológico. Tenía el diagnóstico de depresión desde hace un año atrás y con indicación de tratamiento farmacológico, el cual tampoco había tomado. Entonces, tratamientos previos que tenía el uso de anticonceptivos orales por la cuestión de la amenorrea. Había tomado fentermina, metformina con la intención de bajar de peso y aclaro aquí, la metformina se la indicaron para bajar de peso. No le habían evaluado si tenía algún problema del metabolismo de la glucosa. Ya había probado con homeopatía, acupuntura, biomagnetismo, la imanoterapia y más todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces aquí, como ya vimos, parte de este diagnóstico integral, pues la paciente tenía obesidad, identificamos que tiene depresión, tiene consumo de alcohol, es sedentaria, tiene el trastorno por atracón de base, hipertensión y amenorrea en la parte médica y un tratamiento farmacológico incompleto. Entonces, toda esta paciente es todo este background de condiciones que la están poniendo en riesgo y no es nada más decir tiene tantos factores del síndrome metabólico y por lo tanto está en riesgo y hay que enfocarnos en que deje de comer. Entonces, en el interrogatorio, bueno, uñas quebradizas, estreñimiento, reflujo, que es parte de la mayoría de lo que reflejan los pacientes, más los que tienen atracón, tienen mucho síntoma gastrointestinal. La persistencia de la amenorrea, a pesar de estar tomando anticonceptivos en forma regular, por lo menos en un periodo de 3 meses, la paciente no presentaba sangrado menstrual. Tenía mareos, cefalea, taquicardia, no paroxismos. Estos puntos son importantes por el hecho de que es una paciente hipertensa joven. Por su edad estamos obligados a buscar causas secundarias de la hipertensión. Entonces, en la exploración física tenía una presión arterial de 160-110, que como pueden ver es una presión bastante alta. No tenía edema en miembros inferiores y tampoco tenía ningún dato clínico de hiperandrogenismo, pensando en la alteración de la menstruación y pensando en que pudiera tener un síndrome de ovario poliquístico que no podría extrañar en este contexto de paciente. Entonces, los resultados del laboratorio que les pongo aquí, dentro de la biometría hemática, este es al inicio del tratamiento, esta es la última que tenemos. Lo único que quiero resaltar es la leucocitosis o tendencia a la leucocitosis que presenta esta paciente. En estos pacientes con obesidad no es raro que podamos tener una elevación de leucocitos, a lo mejor de leve a moderada, pero nos traduce un poco la respuesta inflamatoria sistémica que está viendo en su organismo. Muchos de los laboratorios actualmente dentro de todo su perfil incluyen la proteína C reactiva, ¿no? Entonces, de alguna manera también nos sirve para ver el grado de inflamación que está viendo en su cuerpo. Si bien no nos traduce alguna patología específica, sí nos habla un poquito de cuál es su estado general. Dentro del resto de los laboratorios que vean su glucosa, ¿no? 84 al inicio, ¿no? Normal diríamos, Tiene tendencia a la hiperuricemia, que después habrá una plática de eso, y quiero que vean sus cifras de colesterol. Está magistral, colesterol total 86, LDL de 42, ¿quién de nosotros tiene eso? Y triglicéridos de 64, ¿no? Entonces, si nos quedamos con eso, a lo mejor podríamos decir, pues este es un obeso metabólicamente sano, ¿no? Glucosa y perfil de lípidos, ¡wow! Y lo que nos comentaban antes, ¿no? La dislipidemia más frecuente en México, HDL bajo. En este caso, por la paciente, pues también la obesidad favorece que haya HDL bajo. Y ven ustedes aquí las transaminasas, desde esa primera ocasión que la vimos, ya estaban altas, por arriba del rango. Esto ya me habla de un compromiso hepático, ¿no? Durante su seguimiento, conforme fue bajando de peso la paciente, las enzimas hepáticas se normalizaron. Ahora, dentro de los resultados le pedimos la curva
en este caso la que tenemos aquí es de 3 horas. Y lo que quiero que vean es su valor a las 2 horas de glucosa, 97. Si yo le hubiera pedido solamente la curva, me hubiera quedado con la idea de que la paciente no tiene ningún problema. Pero precisamente por ser una paciente joven, porque no tenía un grado de acantosis severa, ¿no?, donde nos gritara que tiene resistencia a la insulina, es que decidimos pedir la curva. No hay valores específicos con puntos de corte de la insulina para decir está alto o está bajo. Dentro de la literatura se considera el HOMA, aunque es más un parámetro que se usa con fines de investigación, de alguna manera nos puede dar un contexto en la clínica con el paciente, ¿no? Entonces, la insulina de inicio era en 18, la mayoría de los laboratorios consideran el rango normal hasta 20, sin embargo, para esta cifra de glucosa y la edad de la paciente, 18 es muy alto. Yo esperaría que su valor estuviera alrededor de 10. Y lo que veo aquí durante la curva es que a las 3 horas, a pesar de tener un valor de glucosa muy similar al que tenía al inicio, tengo una insulina muy alta para ese valor de glucosa. Es así como lo vamos interpretando. No hay cifras totales, sino la tendencia en el comportamiento que estamos teniendo. Entonces, esta paciente está teniendo una alteración de la regulación de la insulina, que estamos captando en una forma muy temprana. Si en esta paciente no hacemos nada y la dejamos evolucionar, seguro va a elevar más sus concentraciones de insulina, seguro va a ser prediabetes y seguro va a ser diabetes. Y le pedimos el perfil de hepatitis, que es obligado a hacerlo si vemos alteración de transaminasas para descartar que esa sea la causa, fue negativo, y el ultrasonido hepático tiene esteatosis hepática. Si nosotros tenemos unas pruebas de funcionamiento hepático sin alteraciones y el paciente tiene obesidad, puedo pedirle el ultrasonido hepático. Si sale con esteatosis, solo ese hecho puede hacerme pensar que tenga resistencia a la insulina. Puedo o no pedir la curva de insulina, pero no quedarme con la idea de que tengo un paciente con hígado graso y que es un obeso sano. Ese paciente ya no es sano. Por el estudio, por la presencia de la hipertensión, también le pedimos la evaluación de metanefrinas y buscar la relación renina-aldosterona para ver las causas secundarias de hipertensión, los cuales fueron normales. Y en la evaluación ginecológica, todo el perfil ginecológico estaba normal. El estradiol, que estaba muy bajo para los niveles de la paciente, no había ningún dato de androgenización bioquímica, y el ultrasonido pélvico no tenía alteraciones, no tenía quistes en los ovarios, ¿no? Entonces, para ovario poliquístico son quistes, más de 10 quistes de cada lado, que tenga datos de hiperandrogenismo, clínicos manifestados principalmente acné o el vello, o que sean bioquímicos, y que tenga alteraciones en la regulación de la insulina. La paciente nada más tiene regulación de la insulina, la alteración de la regulación de la insulina, entonces no cumple los criterios para un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en la evaluación que hicimos después, la paciente tenía la presión arterial con buen control, evidentemente. Tuvimos que utilizar 3 medicamentos distintos en dosis alta para poderla controlar en un inicio, y después fue posible ir reduciendo las dosis, pero se tuvo que quedar con 2 antihipertensivos. La menstruación se regularizó después de que la paciente bajó de peso. Decidimos no dejar los anticonceptivos orales porque de cualquier manera no le estaban sirviendo de nada, pero la menstruación se regularizó en forma espontánea cuando bajó de peso. Y esto hay que tenerlo en cuenta, no toda paciente con obesidad y amenorrea es síndrome de ovario poliquístico. La pura obesidad per se causa amenorrea. Y se normalizaron las enzimas hepáticas. Tuvo buen apego al tratamiento farmacológico, y eso lo logramos gracias a toda la estructura y el tratamiento psicológico que se estuvo llevando con ella. La metformina la dejamos a una dosis de 750 miligramos 3 veces al día, una dosis total de 2.5 gramos. Esto es importante y me voy a permitir ahondar un poco en este tema. Es importante decidir por qué estamos dando la metformina. Comentaban en la mañana qué dosis se dejaba si el paciente tenía resistencia a la insulina y si se debía tratar o no. Puntos importantes. Identifico que mi paciente tiene resistencia a la insulina. ¿Se debe de tratar? La respuesta es sí. O sea, yo diría que sin dudar, todo paciente con resistencia a la insulina debe de recibir tratamiento farmacológico. ¿Con qué finalidad?
limitar la progresión de ese daño pancreático que va a evolucionar a que tenga prediabetes o que tenga diabetes. Por lo tanto, ¿qué dosis voy a dar? La mínima, idealmente, son de 2 gramos para arriba. Una tableta de 500 es nada. Entonces, por lo menos son 2 de 850, si puedo llegar a los 2 gramos, maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es modificar el metabolismo hepático. Principalmente la metformina modifica la sensibilidad a la insulina a nivel hepático, las pioglitazonas lo hacen a nivel muscular. Cualquiera de las dos son buena opción. Pero recordar que esa es la razón por la que se lo estoy dando. No se lo estoy dando para que baje su glucosa ni me cumpla un criterio de hemoglobina glucosilado. Por definición, este paciente, como no tiene diabetes, está en una hemoglobina glucosilada que está óptima para un tratamiento. O sea, el paciente tiene abajo de 6 o a lo mucho tendrá 6. Entonces, no es ese mi parámetro para decidir qué dosis le voy a dar. Tengo que irme a una dosis alta, por lo menos son 2 gramos, para considerar que realmente le estoy haciendo modificar toda la bioquímica hepática. ¿Cuánto tiempo voy a dar el tratamiento? Pues yo les diría por lo menos mínimo unos 2 años y eso esperando que el paciente vaya bajando de peso. En esta paciente que logramos que bajara su índice de masa corporal de 37, fueron 3 años, estuvo 2 años y medio con la metformina y el plan es que cumpla por lo menos unos 5 años de tratamiento, aún considerando que va a seguir bajando de peso. ¿Por qué? Porque necesito modificar toda la bioquímica que tiene la paciente. La dosis se podrá ir disminuyendo conforme el paciente va bajando de peso, pero en la realidad es muy difícil que el paciente baje de peso, que se mantenga en ese peso bajo que ya logró en algún momento. Entonces, preferentemente para la vida real, si ya empezamos metformina, pues idealmente es que no la suelte, ¿no? Cuando ese paciente vuelva a subir de peso, que las estadísticas dicen que así es, ¿no? Volverá a tener su problema del trastorno de la insulina y cada vez será mayor. Entonces, si la empezamos, idealmente llegó para quedarse. Listo, terminamos.